Queridos amigos, hay victoria en Cristo Jesús. Reciban un cordial saludo de parte de Gabriel. Espero que este fin de semana sea un fin de semana de gran bendición para ustedes. Quiero que me acompañen en sus Biblias a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, y seguimos con nuestro estudio expositivo. Estamos ya culminando con esta carta. Y hoy vamos a topar un tema que es muy importante que la iglesia entienda respecto a la disciplina de Dios. El verso 16 de primera de Juan 5:16 dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Juan aquí ilustra, escúcheme bien, la oración conforme a la voluntad de Dios con el ejemplo específico que dice pecado de muerte. Ahora, podría tratarse de un pecado premeditado y no confesado que lleva a que el Señor tome directamente cartas en el asunto en la vida de un creyente, y entre estas cartas que el Señor tome determine poner fin a la vida de un creyente. Entonces no es un pecado en particular como los actos de homosexualidad o la mentira, sino es cualquier pecado que el cristiano comete, pero que colma la tolerancia de Dios. Y hay un ejemplo en la Biblia que ilustra esto. Yo quiero que me acompañen a Hechos capítulo 5. Vamos a dar lectura desde el verso 1 en adelante. Y vemos aquí la historia de Ananías y Zafira. Dice la palabra: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, le dice Pedro a Ananías, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, es decir, murió, y vino gran temor sobre todos los que le oyeron. Y así también sucedió con su mujer. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Dice: pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó, dice, a los pies de él, y expiró, es decir, murió. Y cuando entraron, la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Aquí vemos 2 ejemplos que ilustran el pecado de hipocresía que había en Ananías y Zafira. Estos eran personas que estaban fingiendo espiritualidad dentro de la iglesia. Estaban dentro de la multitud de los que habían creído. Habían participado de muchas obras benéficas dentro de la iglesia, pero habían mentido al Espíritu Santo. Y yo quiero con esto que entendamos que a Dios no le podemos mentir. Podemos engañar al pastor de la iglesia, a la familia, a los hermanos, pero a Dios no le podemos mentir. No hay nada que esté oculto delante de sus ojos. Todo está descubierto delante de la presencia del Señor. Aquí lo que vemos fue una actitud en la cual ellos sustrajeron el precio, es decir, obraron con hipocresía en su corazón, y Dios detesta esto de la hipocresía. Por eso Él tuvo que aplicar juicio en contra de ellos. Satanás tomó parte con Ananías y Zafira, y ellos se dejaron influenciar. A diferencia, en cambio, de Bernabé, del discípulo del Señor, cuyo gesto de generosidad estaba directamente lleno del Espíritu Santo. Y esto ustedes lo pueden ver en Hechos capítulo 4, verso 37. ¿A quién ellos mintieron? No era Pedro, sino era el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo. Pero también para complementar y tomar en cuenta que Dios puede aplicar disciplina a su iglesia,
Quiero que me acompañen a Primera de Corintios, capítulo 5, vamos a leer el verso 5. Vamos desde el verso 3, dice: ciertamente yo como ausente en el cuerpo, dice Pablo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Un caso de inmoralidad juzgado. El hijo de un padre estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y vemos aquí que esto es un caso directamente de adulterio, el cual fue juzgado, obviamente. Pero cuando dice el tal sea entregado a Satanás, habla de la expulsión de la comunión de esta persona o de este hermano hacia afuera de la iglesia. Y cuando se entrega a Satanás como juicio, esta palabra dice entregado a Satanás, vemos nosotros que es para que el diablo escarmiente a este hombre y lo zarandee. Y yo quiero decirles algo con madurez espiritual. Satanás también es utilizado para cumplir los propósitos de Dios y los designios de Dios. No quiere decir que Dios tiene nada que ver con el diablo, pero Dios permite que el diablo, a muchos creyentes que están en rebeldía, los zarandee. Dios permite que el diablo los sacuda para que ellos reaccionen y vuelvan a Cristo Jesús. En este caso sabemos que este hombre posteriormente se arrepintió, fue obviamente sacudido, fue golpeado, paliado por Satanás, pero aprendió la lección, se arrepintió y volvió a la comunión con los santos. Sin embargo, sabemos que cuando habla acerca de la destrucción de la carne, este verso de 1 Corintios 5:5, habla de que Dios le puede permitir al diablo enviar una enfermedad a una persona para disciplina. Y también puede permitir hasta la muerte de esa persona para que su espíritu, escúcheme bien, sea salvo en el día del Señor. Esto es lo que dice el verso 5. Dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No quiere decir con esto que este hombre que cometió este pecado no era cristiano, era creyente. Por eso Pablo está diciendo: sea entregado al diablo para que al último su espíritu se salve. El impío, en cambio, ni su espíritu ni su alma es salva. Entonces, ¿hay grados de disciplina? Sí, los hay, mis queridos hermanos. Cuando habla de pecado de muerte y de no muerte, habla acerca del pecado de no muerte. Es cuando tú fallas a Dios, tú te arrepientes pero dejas ese pecado, abandonas. Y el pecado de muerte es cuando tú pecas, pides perdón, pero sigues en ese pecado. Dios tiene que ya tomar cartas en el asunto. Dios puede permitir diferentes clases o niveles de disciplina. El Señor primero advierte a sus hijos por medio de los predicadores, les habla a través de la palabra y les dice: arrepiéntete, deja de pecar, deja de fornicar, deja de mentir, deja de estafar, deja de hablar mal de tu prójimo, sácate de tu corazón el odio hacia tus hermanos. Y Dios nos advierte a través de la palabra: ama a tus hermanos, ama a tus enemigos. Pero si nosotros no obedecemos, Dios empieza a enviar ya circunstancias. Por ejemplo, Dios puede permitir que pierdas tu trabajo como disciplina. Dios puede permitir que te enfermes como disciplina. Pero si tú no te arrepientes aún ahí, Dios puede también permitir que tú seas cortada, que tu vida sea cortada como disciplina. Lo mismo que pasó con Ananías y Zafira. Hay muchos teólogos que dicen que Ananías y Zafira no eran cristianos. Yo puedo decirles que no es así. Ellos eran creyentes y Dios aplicó disciplina, y los hermanos de la iglesia vieron esto y temieron en gran manera. Se dieron cuenta que al Dios que estaban sirviendo era un Dios, sí, de amor, un Dios justo, pero un Dios de amor, un Dios maravilloso, bondadoso, pero era un Dios justo que aplica su justicia, y un Dios también que es severo al juzgar el pecado. Un Dios que detesta y odia toda clase de pecado. Aquí el apóstol Juan, cuando dice pecado de muerte y de no muerte,
No está diciendo que hay pecados más pequeñitos y otros más grandes. No, hay pecados que se cometen, pero obvio, unos traen consecuencias más graves que otros. Pero ante los ojos de Dios, pecado es pecado. Esto no implica que debe hacerse alguna diferencia entre los pecados graves y leves, entre los pecados mortales o veniales. Todos los pecados son juzgados por Dios. Pecar es errar en el blanco, es transgredir los mandatos de Dios, es desobedecer la palabra de Dios, queridos hermanos. Esto es lo que quería compartirles, mis queridos amigos. Soy tu amigo Gabriel. Que Dios los bendiga.